La historia de Laya, o al menos la parte que la cambiaría para siempre, comenzó en una tarde de ensueño, de esas que parecen sacadas de un catálogo de vidas perfectas. Era su fiesta de compromiso, celebrada en un jardín elegante donde el aire tibio olía a jazmín y a tierra húmeda. La luz dorada del atardecer se filtraba entre las hojas de los árboles, pintando destellos sobre las mesas vestidas de lino blanco y las copas de champán que no dejaban de chocar. Laya observaba todo desde una pequeña distancia, con una copa intacta en la mano, sintiendo una felicidad tan plena que casi le dolía el pecho. Veía a su prometido, Alvin, moverse entre los invitados con esa sonrisa fácil y encantadora que la había conquistado. Cada detalle, desde la música de jazz suave hasta los canapés que ella misma había elegido, era un reflejo de su control y de su amor. En ese instante se sentía invencible, la arquitecta de un futuro brillante y meticulosamente planeado. Quienes conocían a Laya sabían que ella no dejaba nada al azar. Como directora de marketing de una importante firma, su vida era una extensión de su trabajo, organizada, estratégica y orientada a resultados. Aplicaba la misma precisión a sus campañas publicitarias que a su vida personal. Su relación de 3 años con Alvin no había sido una excepción. La había cultivado con una dedicación absoluta, invirtiendo no solo amor, sino también su tiempo y su energía en construir lo que creía que era una fortaleza inexpugnable. Ella era la clase de mujer que recordaba cada fecha importante, que sabía cuál era el café favorito de Alvin, y que había pasado noches en vela buscando el lugar perfecto para la boda. Su identidad estaba profundamente entrelazada con ese papel de novia perfecta y compañera infalible, una mujer que creía haber encontrado a su igual, al hombre que entendía y valoraba su esfuerzo. Por eso se permitía esa confianza, esa ingenua seguridad que más tarde recordaría con amargura. Miraba a Alvin reír con uno de sus tíos y sentía cómo el corazón se le expandía. No era solo el hombre atractivo que todos veían, el exitoso consultor financiero con un futuro prometedor. Para Laya, él era su refugio. Recordaba las noches en que llegaba agotada del trabajo y él la esperaba con la cena lista y una paciencia infinita para escucharla. Él había celebrado sus ascensos con más entusiasmo que ella misma y la había consolado en el funeral de su abuela, con un abrazo silencioso que lo dijo todo. Ese era el hombre con el que se iba a casar, un hombre que, según ella, la veía de verdad, que admiraba su fuerza, pero también cuidaba de su vulnerabilidad. La solidez de esos recuerdos era la base de su mundo, el pilar sobre el que construía cada uno de sus sueños. Creía conocerlo por completo, cada gesto, cada pensamiento, cada fibra de su ser. Fue entonces, en medio de esa perfección casi irreal, que apareció la primera grieta, tan fina que casi no se veía. Sucedió cuando Sofía, una vieja amiga de Alvin que Laya apenas conocía, se acercó a él. No fue lo que dijeron, sino cómo lo dijeron. La forma en que la cabeza de Alvin se inclinó hacia ella, la manera en que la risa de ambos sonó un poco más íntima, más cómplice que el resto. La mano de Sofía se posó en el brazo de Alvin y se quedó ahí un segundo de más, un gesto minúsculo que, sin embargo, envió una extraña corriente de inquietud a través de Laya. Fue una sensación fugaz, un pinchazo de incomodidad en medio de su océano de felicidad. Inmediatamente, se reprendió a sí misma. Era una vieja amiga, nada más. Estaba siendo paranoica, permitiendo que un detalle insignificante manchara su día perfecto. Pero la sensación, fría y extraña, ya se había instalado. Las semanas que siguieron a la fiesta de compromiso deberían haber sido una continuación de ese sueño, llenas de preparativos y emoción. Sin embargo, la pequeña grieta comenzó a ensancharse de formas sutiles pero dolorosas. El primer golpe real llegó 2 semanas después, en el día que cumplían 3 años y medio juntos. Laya había preparado una cena especial. Había comprado ese vino caro que a él le encantaba y lo esperó con la misma ilusión de siempre. Alvin llegó tarde, con el rostro cansado y las manos vacías. Se había olvidado. «Lo siento, amor. El trabajo me ha consumido», dijo, dándole un beso rápido que supo a distracción. No hubo rabia en Laya, solo una punzada helada de decepción. Era la primera vez que él olvidaba una fecha suya, y la excusa del trabajo, tan genérica y manida, sonó hueca en el silencio del apartamento que habían construido juntos. La inquietud de Laya se transformó en una sospecha tangible una noche de martes.
Alvin le había dicho que tenía una cena de trabajo hasta tarde, una de esas reuniones ineludibles con clientes importantes. Sin embargo, mientras hablaba por teléfono con una colega de su propia empresa, ésta mencionó de pasada que había visto a uno de los socios principales de la firma de Alvin saliendo de un cine con su esposa. La oficina de Alvin había cerrado temprano. El aire pareció volverse denso y difícil de respirar. La mentira era clara, directa y descarada. Por un momento, su mente se aceleró, buscando desesperadamente una explicación alternativa. Quizás quería prepararle una sorpresa. Quizás estaba ayudando a un amigo con un problema. Cualquier cosa era mejor que la verdad que su instinto le gritaba cada vez con más fuerza. Esa noche, por primera vez, durmió dándole la espalda. Ya no podía ignorarlo. La mujer metódica y analítica que vivía dentro de ella no podía seguir funcionando con datos contradictorios y un sentimiento de angustia que le oprimía el pecho constantemente. El amor la había hecho confiada, pero la traición la estaba volviendo a su estado natural. Una investigadora. Necesitaba pruebas. Necesitaba una verdad concreta, por muy dolorosa que fuera. La incertidumbre la estaba matando lentamente, carcomiendo cada pensamiento feliz y reemplazándolo con escenarios oscuros. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Una noche, mientras Alvin dormía profundamente a su lado, Laya se levantó en silencio. La imagen de Sofía en la fiesta, su risa íntima y su toque familiar, volvió a su mente con una claridad brutal. Sabía a dónde tenía que ir. No quería hacerlo, pero no tenía otra opción. El trayecto en coche hasta el edificio de Sofía fue una tortura silenciosa. Las calles de la ciudad, normalmente vibrantes, parecían desiertas y fantasmales a esa hora de la noche. Las luces de los semáforos se reflejaban en el parabrisas como manchas de colores borrosos, mientras sus manos se aferraban al volante con una fuerza desmedida. Su corazón latía con un ritmo pesado y descontrolado, un tambor que marcaba el compás de su creciente pánico. Cada kilómetro que avanzaba era una batalla contra sí misma. Una parte de ella le rogaba que diera la vuelta, que volviera a la cama y olvidara todo, que protegiera la frágil burbuja de su felicidad. Pero otra parte, una parte más fuerte y visceral, la impulsaba hacia adelante, hacia la verdad que sabía que la destruiría. Por favor, que esté equivocada, susurraba al silencio del coche. Por favor, que solo sea una loca coincidencia. Al llegar a la calle de Sofía, apagó las luces del coche antes de girar en la esquina, como una delincuente en su propia vida. Entró lentamente en el aparcamiento de visitantes del moderno edificio de apartamentos, sintiendo el sabor amargo del miedo en la boca. Su mirada recorría cada plaza, buscando, temiendo encontrar. Y entonces lo vio. Estacionado en la plaza 14B, inconfundible, estaba el sedán negro de Alvin. El mundo de Laya se detuvo por completo. El aire pareció solidificarse en sus pulmones, impidiéndole respirar. No había sorpresa, no había shock, solo una confirmación fría y pesada que se asentó en el fondo de su estómago como una piedra. La mentira ya no era una sospecha. Era un hecho de hormigón y metal estacionado a 20 metros de ella. En ese momento, la ingenua y enamorada Laya comenzó a morir. Salió del coche sintiendo que sus piernas eran de plomo. Cada paso que daba sobre el frío suelo de hormigón del garaje resonaba en el silencio como un martillazo. El viaje en el ascensor fue un suplicio, viendo cómo los números subían lentamente en el panel luminoso, acercándola a un destino que no quería conocer. El pasillo del 7º piso estaba alfombrado, amortiguando sus pasos y creando una atmósfera de silencio casi sagrado, una calma espantosa antes de la tormenta. Se detuvo frente a la puerta del apartamento 702. Por un instante dudó, su mano temblando en el aire. Podía irse, podía volver a su coche y pretender que nunca había estado allí. Pero la necesidad de saber, de ver la verdad con sus propios ojos, era más fuerte que el miedo. Con una respiración profunda, acercó su oreja a la fría madera de la puerta, preparándose para el fin de su mundo. El primer sonido que atravesó la madera de la puerta no fue una palabra, sino una risa. Era la risa de Alvin, pero con un matiz que Laya no reconocía, o que quizás nunca había querido reconocer. Era una risa libre, desinhibida, completamente relajada, la misma que ella había intentado arrancarle durante semanas sin éxito. Luego, la voz de Sofía, melosa y burlona.
Hablaban de la fiesta. Se reían de uno de los tíos de Laia. Y entonces, el golpe certero. Escuchó a Alvin decir algo sobre lo intensa que Laia se ponía con los preparativos de la boda, y cómo todo sería más fácil después. Cada palabra era una astilla de hielo clavándose en su corazón. No solo era una infidelidad, era una conspiración. Estaban planeando un futuro construido sobre la base de su humillación. Ella era el peón, el puente que ellos cruzarían para llegar a su propia felicidad. La conversación continuó, y con ella, la tortura de Laia. Su obsesión por cada detalle es agotadora, pero nos viene bien, dijo Sofía, y su voz estaba cargada de un desprecio que Laia sintió físicamente, como una bofetada. Deja que planee su boda de ensueño. Al menos nos ahorra el trabajo. Alvin respondió con un murmullo que Laia no pudo descifrar del todo, pero el tono era de complicidad. Estaban hablando de ella, de su amor, de su dedicación, como si fuera una broma, un obstáculo conveniente. La imagen de sí misma eligiendo las flores, probando los menús, escribiendo sus votos con lágrimas de emoción en los ojos, se superpuso con el sonido de sus risas. Se sintió despojada, no solo de su amor, sino de su dignidad. La mujer metódica y apasionada era, para ellos, una caricatura ingenua. De repente, el sonido de pasos acercándose a la puerta desde el interior la paralizó. El pánico, frío y absoluto, la inundó. Quiso correr, esconderse, desaparecer, pero sus pies estaban pegados al suelo. Era una estatua de hielo en un pasillo silencioso, esperando el inevitable impacto. El sonido del cerrojo al girar fue el más fuerte que había escuchado en su vida, un chasquido metálico que selló su destino. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba él, Alvin, sin camisa, con el pelo revuelto y una expresión de despreocupación en el rostro. Detrás de él, como una aparición infernal, Sofía se asomó, envuelta en un lujoso batín de seda que no dejaba nada a la imaginación. La imagen era tan cruda, tan innegable, que borró cualquier atisbo de duda que pudiera quedar. El tiempo pareció detenerse en ese umbral. La sonrisa despreocupada de Alvin se congeló en su rostro y se transformó en una máscara de puro terror al ver a Laia. Su piel perdió todo color, volviéndose de un blanco pálido y enfermizo. Los ojos de Sofía se abrieron como platos, su aire de superioridad evaporándose en un instante para dar paso a un pánico mal disimulado. Esperaban gritos, lágrimas, una escena dramática, pero Laia no les dio nada de eso. Una extraña calma, una disociación total, se apoderó de ella. Simplemente los miró, con los ojos vacíos, grabando cada detalle de su traición en su memoria. El pecho desnudo de él, la seda del batín de ella, el olor a perfume caro que emanaba del apartamento. Su silencio fue su única respuesta, un vacío que era más aterrador que cualquier acusación. Sin decir una sola palabra, Laia se dio la vuelta. El movimiento fue lento, deliberado, casi robótico. Caminó por el pasillo alfombrado sintiendo las miradas de ambos clavadas en su espalda, pero no miró hacia atrás. No quería darles la satisfacción de verla rota, aunque por dentro se estuviera desmoronando en 1.000.000 de pedazos. Cada paso hacia el ascensor era un esfuerzo sobrehumano. Presionó el botón de llamada y esperó, con la vista fija en las puertas metálicas, escuchando el débil murmullo de sus voces, que comenzaba a surgir de la puerta abierta. Cuando el ascensor llegó y las puertas se cerraron, sintió que un telón de acero caía sobre el acto final de su vida anterior. Los dejó allí, en el monumento de su traición, expuestos y confundidos. La coraza de calma se hizo añicos en el instante en que cerró la puerta de su coche. El silencio del vehículo se convirtió en su santuario y, a la vez, en su cámara de tortura. Un sollozo profundo y desgarrador brotó desde lo más hondo de su ser. Un sonido animal de puro dolor que nunca pensó que podría producir. Su cuerpo entero se sacudió con la fuerza de la angustia, y las lágrimas brotaron de sus ojos con una violencia incontrolable, nublando su vista y empapando su rostro. El dolor no era solo emocional, era físico. Una presión aplastante en el pecho le impedía respirar, y el sabor amargo de la humillación le llenaba la boca. Se golpeó el volante con los puños, una y otra vez, en un intento inútil de expulsar la agonía que la consumía. En la oscuridad de su coche, su mente se convirtió en un torbellino de imágenes y pensamientos caóticos. La cara de Alvin proponiéndole matrimonio en la playa,
sus promesas de un futuro eterno, la sonrisa orgullosa de su padre en la fiesta de compromiso. Todas esas imágenes, antes preciosas, ahora estaban manchadas, corrompidas por la visión de él sin camisa en la puerta de Sofía. Se sintió como la persona más estúpida del mundo. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo había podido ser tan ciega? La humillación era peor que la infidelidad. No era solo que él amara a otra mujer, era que la habían menospreciado, que se habían reído de ella a sus espaldas, que la habían utilizado como un simple peón en su juego egoísta. Era una tonta, una completa y absoluta tonta. Pero entonces, en el punto más bajo de su desesperación, cuando parecía que el dolor la ahogaría por completo, algo más comenzó a surgir. Mientras las lágrimas empezaban a secarse en su rostro, una nueva sensación, fría y afilada como el cristal roto, empezó a formarse en su interior. Era una calma diferente a la que había sentido en el pasillo. Esta no era una calma de shock, sino de resolución. La imagen de sus rostros asustados, de su pánico al ser descubiertos, volvió a su mente. Ellos la habían subestimado. La veían como alguien frágil, emocional, una mujer a la que podían engañar y que, como mucho, se desharía en lágrimas y desaparecería. En ese preciso momento, el luto comenzó a transformarse en otra cosa. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. Arrancó el motor del coche y el sonido llenó el silencio. Mientras conducía sin rumbo por las calles vacías de la ciudad, una decisión inquebrantable se solidificó en su mente. No iba a ser la víctima de su historia. No les iba a dar el placer de verla destruida. Iba a tomar cada gramo de su humillación, cada risa burlona, cada mentira susurrada, y se lo iba a devolver. La idea creció dentro de ella, no como un impulso de rabia ciega, sino como un plan de negocio, un proyecto estratégico. La arquitecta de campañas de marketing, la mujer que planificaba cada detalle para alcanzar el éxito, estaba de vuelta, pero su nuevo objetivo no era vender un producto. Su nuevo objetivo era la justicia, una justicia que sería tan pública y espectacular como la humillación que le habían infligido. Cuando Laya finalmente enfiló el camino hacia su casa, ya no era la misma mujer que la había abandonado unas horas antes. La novia traicionada, la mujer con el corazón roto que sollozaba en su coche, había muerto en algún lugar de aquella noche fría. De sus cenizas, algo nuevo y formidable estaba naciendo. Una mujer que ya no sentía la necesidad de llorar, sino de actuar. La tristeza había sido reemplazada por una furia helada y calculista. Miró su reflejo en el espejo retrovisor y no reconoció del todo a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos, aunque hinchados por el llanto, ahora tenían un brillo duro, un destello de determinación implacable. La boda seguiría adelante, pero no sería la boda de sus sueños. Sería el escenario de su venganza. A la mañana siguiente, llegó con una crueldad indiferente. La luz del sol se colaba por la ventana del dormitorio, iluminando la habitación que había compartido con Alvin, un espacio que de repente se sentía ajeno y contaminado. Por un segundo, al despertar, su mente estuvo en blanco, disfrutando de ese breve instante de paz, antes de que el recuerdo de la noche anterior la golpeara con la fuerza de un impacto físico. El pasillo, la puerta, su rostro sin camisa, todo volvió en una avalancha silenciosa. Se levantó de la cama con una calma que la sorprendió a sí misma. El dolor seguía allí, una brasa ardiente en su pecho, pero ya no la paralizaba. Se había convertido en una especie de motor, un recordatorio constante de la tarea que tenía por delante. Se miró en el espejo y vio que la hinchazón de sus ojos había bajado, dejando solo una sombra oscura de determinación. Alvin llegó a casa al mediodía, con el aspecto de un hombre que ha ensayado su discurso 1000 veces. Tenía ojeras y una expresión de arrepentimiento tan calculada que a Laya casi le dio risa. Este fue su primer gran acto, la primera prueba de su nueva resolución. En lugar de la furia que él esperaba, Laya le ofreció una versión editada de su dolor, lágrimas silenciosas, preguntas susurradas sobre ¿por qué? Y una vulnerabilidad perfectamente actuada. Le permitió a él tomar el control de la narrativa, verlo tropezar con sus propias mentiras y excusas patéticas. Fue un error, un estúpido error, no significa nada, le suplicó él. Y Laya, mientras sentía el hielo correr por sus venas, asintió lentamente, interpretando el papel de la mujer con el corazón roto que podría, quizás, ser convencida de perdonar. La actuación de su vida acababa de comenzar. 2 días después,
Ella orquestó el momento perfecto. Lo sentó en el sofá, en el corazón de su hogar profanado, y le dijo que necesitaba entenderlo todo para poder considerar el perdón. Con su teléfono grabando discretamente desde un estante cercano, lo guió a través de su confesión. Hizo las preguntas con una voz suave y temblorosa, interpretando su papel a la perfección. Él, desesperado por salvar el matrimonio y la cómoda vida que ella le proporcionaba, cayó en la trampa. Admitió la aventura, la duración, los detalles, minimizándolo todo como una debilidad momentánea. Cada palabra que salía de su boca era un clavo más en su propio ataúd, y él ni siquiera se daba cuenta. Cuando terminó, Laya sintió un triunfo frío. Tenía la primera pieza de su arsenal, una confesión directa de sus labios. Con la grabación a buen recaudo, la mente de Laya cambió de marcha, entrando en el modo de gestión de proyectos que también conocía. La emoción cruda fue archivada, y la lógica tomó el control. Su siguiente paso era claro. Necesitaba más que una confesión arrancada bajo presión. Necesitaba pruebas irrefutables, el tipo de evidencia que no dejara lugar a la interpretación. Se sentó frente a su portátil, y con la misma eficiencia con la que buscaría una agencia de publicidad, buscó investigadores privados. Leyó reseñas, comparó tarifas, y eligió a un ex policía con una reputación de ser discreto y minucioso. La llamada fue breve y directa. No dio detalles emocionales, solo hechos, fechas y nombres. Era una clienta contratando un servicio, nada más. La venganza se había convertido en un trabajo. Las semanas siguientes se convirtieron en un ejercicio surrealista de doble vida. De cara al mundo, y especialmente de cara a Alvin, Laya se convirtió en la prometida perfecta una vez más. Se sumergió en los preparativos de la boda con un entusiasmo renovado y casi febril que alivió todas las sospechas de Alvin. Discutía sobre el color de las servilletas, asistía a las pruebas del menú y sonreía con dulzura en las reuniones familiares. Pero por dentro operaba en un plano completamente diferente. Mientras Alvin creía que estaba eligiendo canciones para su primer baile, Laya estaba en cafés anónimos al otro lado de la ciudad, reuniéndose con su investigador, revisando informes y planificando sus siguientes movimientos. La disonancia era agotadora, pero cada sonrisa falsa y cada gesto de cariño fingido afilaban aún más su determinación. El primer sobre del investigador llegó una tarde lluviosa. Laya esperó a que Alvin saliera al gimnasio para abrirlo. Dentro, un conjunto de fotografías impresas en papel brillante. Las imágenes eran exactamente lo que esperaba, y aún así, verlas fue como recibir un golpe de aire helado. Alvin y Sofía saliendo de un hotel boutique, riendo. Alvin besándola en su coche. Sofía apoyando la cabeza en su hombro en la terraza de un restaurante. Sin embargo, para su sorpresa, las lágrimas no llegaron. En su lugar, sintió una oleada de validación, una rabia fría y lúcida. Ya no era su palabra contra la de él. Era la cruda realidad en blanco y negro. Apiló las fotos cuidadosamente, como si fueran documentos de un caso. Cada imagen no era un recuerdo doloroso, sino una prueba, un ladrillo más en el muro de su venganza. Su mente analítica no se detuvo en la traición emocional. Si Alvin era capaz de engañarla de esa manera, ¿qué más estaría haciendo? Laya comenzó a revisar sus finanzas compartidas con la precisión de un auditor. Analizó las cuentas bancarias, los movimientos de las tarjetas de crédito y los contratos de la boda que él había gestionado. Descubrió pequeñas discrepancias, gastos inexplicables bajo la etiqueta de gastos de representación, transferencias a cuentas que no reconocía. No era una gran malversación, pero era un patrón de engaño que iba más allá del dormitorio. Estaba usando su confianza y su estabilidad económica para financiar su doble vida. Este descubrimiento añadió una nueva capa a su resolución. No solo le habían roto el corazón, también la estaban utilizando financieramente. La justicia tendría que ser completa. La prueba definitiva, la que borraría cualquier sombra de duda o misericordia, llegó en un pequeño dispositivo USB. El investigador le había advertido que el contenido era duro. Laya se sentó en su coche, en el mismo aparcamiento donde su mundo se había derrumbado, y escuchó la grabación de audio. Era una conversación entre Alvin y Sofía en un restaurante, captada por el investigador en una mesa cercana. Escuchó cómo se burlaban de su ingenuidad, de su fe ciega en él. Escuchó a Alvin quejarse de su familia y a Sofía detallar cómo, una vez casados, podrían empezar a desviar fondos de una cuenta conjunta para su futuro.
Se rieron de su vestido de novia. La escuchó a ella, a Laya, ser reducida a un simple medio para un fin. En ese momento, cualquier vestigio de la mujer que amó a Alvin se evaporó para siempre. Vivir la mentira cada día era la parte más difícil. Requería una cantidad de energía y autocontrol que la dejaba completamente agotada al final del día. Sonreírle a Alvin cuando él le hablaba de su futuro juntos, dejar que la abrazara por la noche, sintiendo la repulsión recorrer su piel, pero manteniendo una expresión de serenidad. Había momentos, en la soledad de la ducha o en el trayecto al trabajo, en que la enormidad de la situación amenazaba con aplastarla. La tensión era una cuerda tirante dentro de ella, pero entonces recordaba el sonido de sus risas en la grabación, la arrogancia en sus voces, y la cuerda se tensaba de nuevo, convirtiéndose en un cable de acero. No iba a romperse. Había llegado demasiado lejos para flaquear ahora. El agotamiento era solo el precio de la entrada para el espectáculo final. Faltaba una semana para la boda. En su armario, colgado y protegido por una funda blanca, estaba el vestido. Un diseño precioso, elegante y romántico que había elegido en tiempos más felices. Ahora, cuando lo miraba, no veía un símbolo de amor y esperanza. Veía un disfraz, su traje para la batalla final. Tenía todo lo que necesitaba: la confesión grabada, las fotografías incriminatorias, los vídeos de sus encuentros clandestinos y la joya de la corona, el audio de su despreciable conspiración. Su plan, nacido de una noche de furia y dolor, era ahora una estrategia detallada, un guión con cada escena y cada línea meticulosamente preparada. El escenario estaba listo. Los actores estaban en sus posiciones, aunque solo uno de ellos conocía el verdadero final de la obra. La última semana antes de la boda fue un torbellino de actividad frenética y falsa alegría. El teléfono no paraba de sonar con buenos deseos, llegaban flores a la casa, y cada día había un último detalle que confirmar. Laya se movía a través de todo ese caos con la eficiencia de un autómata. Asentía, sonreía y tomaba decisiones sobre los centros de mesa, mientras su mente estaba a kilómetros de distancia, fija en un único punto del futuro, el momento de los votos. El contraste entre la celebración que la rodeaba y el gélido silencio de su interior era absoluto. Para todos, ella era la novia emocionada y un poco abrumada. Por dentro, era una general en vísperas de la batalla más importante de su vida, repasando cada detalle de su estrategia una y otra vez. Una noche, mientras revisaban la lista de invitados, Alvin la tomó de las manos, la miró a los ojos con una sinceridad fingida y le dijo: «No sabes cuánto significa para mí que me hayas perdonado. Eres la mujer más pura y buena que he conocido. Prometo pasar el resto de mi vida siendo honesto contigo». Las palabras, que meses atrás la habrían hecho llorar de felicidad, ahora solo servían para avivar el fuego helado de su resolución. No se inmutó. Simplemente le dedicó una sonrisa suave y le respondió: «Yo también espero un futuro de total honestidad, Alvin». Él vio en sus ojos el reflejo de su propia mentira, creyendo que ella se la había creído. Para Laya, fue la confirmación final de que cualquier atisbo de piedad que pudiera haber sentido estaba completamente muerto y enterrado. La cena de ensayo fue la prueba de fuego para su autocontrol. Se sentó en la mesa principal, con Alvin a su lado, rodeada de sus amigos más cercanos y sus familias. Escuchó los brindis que alababan su amor inspirador y las anécdotas sobre cómo estaban hechos el uno para el otro. Tuvo que levantar su copa y sonreír mientras el padre de Alvin la llamaba la hija que siempre quiso. Al otro lado del salón, vio a Sofía, sentada junto a uno de los padrinos de boda. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Sofía le dedicó una sonrisa diminuta, casi imperceptible, cargada de una arrogancia triunfante. Creía que había ganado. Laya le devolvió una sonrisa serena, un gesto de calma que desconcertó a la otra mujer, que disfrutara de su pequeño momento. El verdadero espectáculo aún no había comenzado. La noche antes de la boda, Laya durmió sola en un hotel de lujo, siguiendo la tradición. La habitación era opulenta y silenciosa, un santuario perfecto para sus últimos preparativos. No había nervios de novia, ni emoción anticipada. En su lugar, había una concentración absoluta. Sacó de su bolso el pequeño reproductor de audio digital que había comprado. Conectó los auriculares y escuchó los archivos una última vez. Primero, la confesión de Alvin. Luego,
Las risas de él y Sofía, cada palabra, cada inflexión, era una dosis de combustible para su propósito. Verificó la batería, se aseguró de que el dispositivo estuviera listo. Esa noche no era sobre el amor o el matrimonio, era sobre el cierre, sobre la recuperación de su propia narrativa. Se durmió con una calma que no había sentido en meses. El día de la boda amaneció brillante y claro, un cliché casi insultante. El ajetreo comenzó temprano con la llegada del equipo de peluquería y maquillaje. Laya se sentó en una silla, sorbiendo té de manzanilla, mientras un enjambre de manos trabajaba en ella, transformándola en la visión de una novia perfecta. Su madre revoloteaba a su alrededor, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, ajustando un mechón de pelo aquí, un pliegue del albornoz allá. Laya se dejó hacer, un lienzo en blanco sobre el que proyectaban sus expectativas de alegría. Por fuera, era la imagen de la serenidad nupcial. Por dentro, cada segundo era una cuenta atrás. El silencio en su mente era total, un espacio vacío y listo para la acción. Llegó el momento de ponerse el vestido. Era una creación magnífica de encaje y seda, con una caída elegante y una cola discreta. Mientras sus damas de honor la ayudaban a entrar en él, Laya sintió el peso de la tela sobre sus hombros. No se sentía como un vestido de novia, sino como una armadura. El blanco, tradicionalmente un símbolo de pureza e inocencia, para ella era el color de la rendición de cuentas, de una página en blanco que estaba a punto de escribir. Se miró en el espejo de cuerpo entero, y la mujer que le devolvió la mirada era a la vez familiar y extraña. Era ella, pero era una versión forjada en el fuego, con una mirada que contenía la calma de un depredador. La novia había muerto. La jueza estaba lista. El viaje en el coche clásico hasta el lugar de la ceremonia fue silencioso por su parte. Su padre, sentado a su lado, no paraba de hablar, lleno de orgullo y emoción, recordando anécdotas de su infancia. Laya asentía y sonreía en los momentos adecuados, pero su mente no estaba allí. Estaba repasando el plan, visualizando el momento exacto. Podía sentir el contorno del pequeño reproductor de audio, cuidadosamente escondido en un bolsillo secreto que la modista había cosido en el interior de su vestido. Su corazón no latía con ansiedad, sino con un ritmo lento, fuerte y constante. Era el pulso de la justicia que se acercaba, metódico e imparable. Estaba a punto de llegar al escenario que ella misma había financiado y diseñado para su acto final. El coche se detuvo frente a la gran entrada del jardín botánico, donde se celebraría la ceremonia. A través de las ventanas, podía escuchar la suave melodía de un cuarteto de cuerdas y el murmullo apagado de los 200 invitados que la esperaban. Este era el umbral, el último momento para dar marcha atrás, para elegir un camino diferente, más silencioso. Pero esa opción había dejado de existir hacía mucho tiempo. Tomó una respiración profunda, sintiendo el aire llenar sus pulmones. No había miedo, solo una claridad cristalina. Su padre le ofreció el brazo. Era la hora. Salió del coche y se dirigió hacia las grandes puertas de madera al final de las cuales comenzaba el pasillo hacia el altar. Cuando las puertas se abrieron, un silencio expectante se apoderó de la multitud. 200 cabezas se giraron para mirarla. El pasillo, flanqueado por hileras de flores blancas, parecía interminable. Su mirada barrió a los invitados, reconociendo rostros de amigos, familiares y colegas, y al final de todo, bajo un arco floral, estaba Alvin. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa radiante, el perfecto novio enamorado. A su lado, en la primera fila, estaba Sofía, con una expresión de satisfacción apenas contenida. Laya comenzó a caminar, lenta y deliberadamente, con una sonrisa serena en los labios. No era la caminata de una novia nerviosa hacia su futuro, sino la de una reina reclamando su reino. Finalmente, llegó al altar. Alvin tomó su mano entre las suyas. La piel de él estaba cálida y ligeramente húmeda. «Estás preciosa», susurró, con los ojos brillantes de una emoción que Laya sabía que era completamente falsa. Ella simplemente lo miró, manteniendo su sonrisa enigmática, y no dijo nada. El oficiante, un hombre amable de voz suave, comenzó la ceremonia. Las palabras sobre la unión, el amor y la confianza flotaban en el aire tibio de la tarde. Los invitados escuchaban conmovidos, testigos de lo que creían que era una historia de amor perfecta. Laya no escuchaba. Estaba completamente concentrada, esperando su señal,
El momento en que el oficiante diría: y ahora, Laia y Alvin compartirán los votos que han escrito el uno para el otro. El oficiante sonrió cálidamente y se giró hacia Alvin. Alvin, por favor, comparte tus votos. Él, con una confianza radiante, tomó un pequeño trozo de papel de su bolsillo, aunque apenas lo miró. Sus palabras fluyeron con una elocuencia ensayada, llenas de promesas de eternidad, de ser su roca, su refugio. Habló de cómo Laia le había enseñado el verdadero significado del amor y de cómo prometía una vida de honestidad y devoción inquebrantable. Algunos de los invitados suspiraron conmovidos y la madre de Laia se secó una lágrima. Laia lo escuchó sin parpadear, con una calma glacial. Cada palabra era una mentira poética, y ella saboreaba la profunda ironía de aquel momento, sabiendo que sería la última vez que él podría pronunciarlas con impunidad. Gracias, Alvin, dijo el oficiante, visiblemente emocionado. Y ahora, Laia. 200 pares de ojos se clavaron en ella. Alvin la miró, su rostro rebosante de un amor falso, esperando escuchar las palabras que confirmarían su futuro juntos. Laia tomó una respiración profunda y serena. El momento había llegado. No le devolvió la mirada a Alvin. En su lugar, giró ligeramente la cabeza, un movimiento sutil pero deliberado, para dirigirse no a su prometido, sino a la audiencia que tenía delante. La sonrisa en el rostro de Alvin titubeó por una fracción de segundo, una sombra de confusión cruzando sus ojos. Sintió un cambio en el aire, una alteración en el guión que él creía conocer también. Laia se acercó un poco más al pequeño micrófono prendido en su vestido, y su voz salió clara y firme, resonando en el silencioso jardín. Yo también creía en el para siempre, comenzó, y los invitados se inclinaron hacia adelante, listos para el sentimentalismo. Creía en la confianza como la base de todo, creía en la honestidad, incluso cuando es difícil. Creía que había encontrado a un hombre que compartía estos mismos valores. Su tono era solemne, casi reverente, y Alvin relajó su expresión, asumiendo que era el preámbulo de una declaración de amor. Laia hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran, construyendo la tensión con la habilidad de una narradora experta que sabe exactamente cuándo dar el giro a la historia. Y es precisamente porque tengo un profundo y arraigado respeto por la verdad, continuó, y aquí su voz perdió toda su calidez, adquiriendo un filo cortante como el acero, que me encuentro incapaz de seguir adelante con esta farsa. Un murmullo colectivo, como el susurro del viento entre las hojas, recorrió a los invitados. La confusión se pintó en docenas de rostros. El semblante de Alvin se descompuso por completo. Su sonrisa falsa se desvaneció para dar paso a una mueca de desconcierto y pánico incipiente. Laia, ¿qué estás haciendo?, siseó en voz baja, su voz repentinamente llena de alarma. Pero Laia lo ignoró por completo. Ya no estaba hablando con él. Su audiencia era otra. La gente dice que el matrimonio es una lección, proclamó Laia, su voz subiendo de volumen, y tengo que estar de acuerdo. Alvin me ha enseñado una lección inolvidable sobre el amor. Hizo una pausa dramática. Pero sobre todo, me ha enseñado una lección aún más valiosa sobre la traición. Con un movimiento lento y teatral, llevó su mano al bolsillo oculto de su vestido. El movimiento atrajo todas las miradas. El pánico en el rostro de Alvin se convirtió en puro terror cuando vio lo que sacaba, un pequeño reproductor de audio de color negro. En ese instante, él supo que el juego había terminado. El color huyó de su rostro, dejándolo con una palidez mortal. Así que, en lugar de los votos que escribí, dijo Laia, sosteniendo el dispositivo frente al micrófono como si fuera una ofrenda, me gustaría compartir con todos ustedes los votos reales que se han estado haciendo a mis espaldas. Con el pulgar, presionó el botón de reproducción. El silencio del jardín fue brutalmente roto por la voz grabada de Alvin. Era el audio de su confesión, suplicante y llena de excusas. Sí, he estado con ella. Fue una estupidez. No significa nada, te lo juro. Los jadeos de sorpresa se multiplicaron entre los invitados. Los padres de Alvin la miraron con horror, y luego a su hijo con una incredulidad que se transformaba rápidamente en repulsión. Antes de que el shock inicial pudiera asentarse, Laia detuvo la grabación y, con una precisión implacable, seleccionó la siguiente pista. Pero esa fue la versión que me dio a mí, anunció con una calma aterradora. Esto es lo que él y su amante Sofía
quien por cierto nos honra con su presencia hoy en primera fila, piensan en realidad. Y entonces presionó play de nuevo. La voz burlona de Sofía llenó el aire, seguida de la risa cómplice de Alvin. Sus palabras crueles sobre la ingenuidad de Laia, sus planes para usar su dinero, su desprecio por su familia. Toda la sórdida conspiración se transmitió en una calidad de audio cristalina para que todos la escucharan. Este no era un ataque, era una ejecución pública. La escena se convirtió en un caos contenido. El rostro de Sofía se contrajo en una máscara de humillación absoluta. Parecía que deseaba que la tierra se la tragara en ese mismo instante. Alvin estaba completamente inmóvil, un hombre de piedra, con la mirada perdida y el cuerpo temblando visiblemente. Sus padres tenían los rostros hundidos en las manos. La familia de Laia, tras el shock inicial, ahora la miraba con una mezcla de furia protectora y un inmenso orgullo. Los invitados cuchicheaban frenéticamente, algunos con la boca abierta, otros señalando discretamente. La boda de ensueño se había transformado en el espectáculo más inesperado y brutal que jamás hubieran presenciado. Con la misma calma deliberada, Laia detuvo la grabación. El silencio que siguió fue más ensordecedor que el audio. Desprendió el micrófono de su vestido y lo colocó suavemente sobre la pequeña mesa del oficiante, que la miraba con la boca abierta, sin saber cómo reaccionar. Luego, miró a Alvin por última vez, no con odio ni con tristeza, sino con la fría indiferencia con la que se mira a un completo desconocido. Se quitó el deslumbrante anillo de compromiso de diamantes de su dedo y lo colocó con cuidado encima del micrófono. «Se acabó», dijo, su voz natural, sin amplificar, pero resonando con una finalidad absoluta. Y entonces, sin una sola mirada atrás, se dio la vuelta. Se recogió ligeramente la parte delantera de su vestido de novia y comenzó a caminar de regreso por el pasillo por el que había llegado. Su paso era firme, decidido. No era la huida de una mujer humillada, sino la marcha triunfal de una reina. Los invitados, atónitos, se apartaban a su paso como si las aguas del mar se abrieran ante ella. Caminó con la cabeza en alto, la espalda recta, dejando atrás el murmullo de la multitud, las ruinas de la vida de Alvin, la humillación de Sofía y los restos de la mujer que una vez fue. Cruzó las grandes puertas de madera y salió a la brillante luz del sol, sola, rota, pero finalmente y absolutamente libre. Al salir por las puertas de madera, Laia no se detuvo. Caminó con paso firme por el sendero de piedra, sin mirar atrás. Tal como lo había planeado, un sedán negro y discreto la esperaba en una zona de servicio del parque, lejos de los coches de los invitados. El conductor, el mismo investigador privado que había contratado, un hombre de pocas palabras llamado Márquez, simplemente asintió al verla. No había sorpresa en su rostro, solo una eficiencia profesional. Abrió la puerta trasera para ella. Laia se metió dentro, el voluminoso vestido de novia llenando el asiento. Cuando la puerta se cerró, el sonido amortiguado del caos que había dejado atrás fue reemplazado por un silencio profundo y bendito. El coche se puso en marcha sin problemas, alejándola del escenario de su guerra y su victoria. Mientras el coche se alejaba del jardín botánico, Laia miraba por la ventanilla, pero sus ojos no enfocaban el paisaje que pasaba. Su mente, por primera vez en 3 meses, estaba en calma. No sentía una euforia salvaje ni una alegría desbordante. Lo que sentía era una profunda sensación de liberación, como si un peso de 100 kilos que había estado llevando sobre sus hombros se hubiera desvanecido en el aire. La tensión que la había mantenido en vilo, que había afilado sus sentidos y alimentado su rabia, se había disipado por completo. Se sentía vacía, pero era un vacío limpio, prometedor. Era el agotamiento pacífico que sigue a una batalla largamente peleada y finalmente ganada. Se reclinó en el asiento y cerró los ojos, respirando hondo por primera vez en mucho tiempo. Después de unos minutos en silencio, sacó su teléfono. Vio la pantalla iluminarse con una avalancha de notificaciones, llamadas perdidas y mensajes de texto. Las ignoró todas y buscó un único número, el de su padre. Él contestó al primer tono, con la voz cargada de preocupación. «Laia, ¿dónde estás? ¿Estás bien?» Su voz, en cambio, fue tranquila y firme. «Estoy bien, papá. Estoy a salvo. Te llamaré más tarde cuando todo se calme. Por favor,
Cuida de mamá y asegúrate de que esté bien. No dejes que nadie la moleste. Fue una conversación breve, pero era todo lo que se necesitaba. Demostraba que, incluso en medio de su propio torbellino, su mente seguía siendo clara, protectora, y estaba al mando de la situación. El coche la dejó en la entrada de un hotel boutique, en un barrio tranquilo, una habitación que había reservado con semanas de antelación, bajo un nombre falso. Una vez dentro de la suite, su primer acto fue quitarse el vestido de novia. Desabrochar la cremallera de la espalda fue como quitarse una armadura pesada y restrictiva. Dejó que la costosa prenda de seda y encaje cayera al suelo en un montón informe. Se quedó de pie por un momento, en ropa interior, sintiéndose increíblemente ligera. Luego, se metió en la ducha y dejó que el agua caliente corriera sobre ella durante mucho tiempo, como si estuviera lavando no solo el día, sino los últimos 3 años de su vida. Estaba borrando a la novia, a la víctima y a la vengadora, para ver quién quedaba debajo. Mientras Laia se deshacía de su disfraz, la noticia de lo ocurrido en la boda explotaba como una supernova en su círculo social. Los invitados, una vez recuperados del shock inicial, se habían aferrado a sus teléfonos. Los mensajes de texto volaban, las llamadas se cruzaban. En menos de una hora, la boda del año se había convertido en el escándalo de la década. Los fragmentos de la grabación de audio se describían con un detalle morboso. La historia era demasiado jugosa, demasiado impactante para no compartirla. La humillación de Alvin y Sofía no fue un evento privado. Se convirtió instantáneamente en una leyenda urbana entre la élite de la ciudad, una historia que se contaría en cenas y reuniones durante años. Su castigo social fue inmediato y brutal. Para Alvin, la ruina fue instantánea y completa. Varios de sus socios comerciales e inversores clave estaban entre los invitados. Habían sido testigos no solo de su infidelidad, sino de su carácter conspirador y su falta de integridad. Su reputación como consultor financiero, construida sobre una imagen de confianza y encanto, se desintegró en los pocos minutos que duró la grabación. Mientras se quedaba paralizado en el altar, podía ver las miradas de desprecio de sus antiguos mentores y el rostro avergonzado de su propio padre. La base de su vida profesional y social había sido dinamitada por Laia con una precisión quirúrgica. Este no era solo el final de su boda, era el comienzo de su caída libre hacia la bancarrota y el ostracismo. De vuelta en la tranquila habitación del hotel, Laia se puso una camiseta sencilla y unos pantalones de yoga. Se sentía extrañamente normal. Llamó al servicio de habitaciones y pidió una hamburguesa con queso y unas patatas fritas. Cuando llegó la comida, se sentó en la cama y comió mientras veía un programa de televisión sin sentido. La absoluta banalidad del momento era casi cómica en comparación con el drama operístico que acababa de dirigir. No hubo champán ni brindis por la victoria. Solo el simple y profundo placer de una comida normal, en una noche tranquila, dueña de su propio tiempo y de sus propias decisiones. Esto era la libertad, no un gran gesto, sino una acumulación de pequeños momentos de paz. A la mañana siguiente, se despertó sin el sonido de una alarma. La luz del sol entraba suavemente por la ventana, y por primera vez en meses, no sintió esa punzada de ansiedad al abrir los ojos. No había ninguna mentira que mantener, ninguna actuación que realizar. Cogió su teléfono y vio más de 100 notificaciones. Sin abrirlas, puso el teléfono en modo silencioso. Se levantó y corrió las cortinas, mirando la ciudad que despertaba abajo. Se sentía como si ella también estuviera despertando de un largo y febril sueño. El aire que respiraba parecía más limpio, el día que se extendía ante ella, un lienzo en blanco que le pertenecía por completo. Después de un café, se sentó en el escritorio con su ordenador portátil y su teléfono, y comenzó el proceso de limpieza digital. Fue un acto metódico, no emocional. Bloqueó el número de Alvin, bloqueó el de Sofía, entró en sus redes sociales y, uno por uno, borró cada rastro de su vida juntos, cada foto, cada publicación etiquetada, cada recuerdo digital fue eliminado. No lo hizo con rabia, sino con la eficiencia de un archivero que limpia registros obsoletos. Estaba liberando espacio, tanto en sus dispositivos como en su vida. Cada clic del ratón era un paso tangible que la alejaba de un pasado tóxico y la acercaba a su futuro. Su último acto de la mañana fue hacer una llamada. No era a un amigo ni a un familiar,
sino a una agente inmobiliaria con la que había hablado brevemente unas semanas antes. «Hola, soy Laya. Hablamos hace un tiempo sobre apartamentos de un dormitorio con vistas a la ciudad», dijo con voz clara y segura. «Estoy lista para empezar a ver opciones esta misma semana. Busco algo luminoso, moderno y, sobre todo, nuevo». No estaba huyendo ni escondiéndose. Estaba construyendo activamente los cimientos de su nueva vida. El triunfo final no era algo que simplemente le sucedería. Era algo que ella, la arquitecta, iba a diseñar y construir por sí misma, a partir de ese mismo día. La búsqueda de apartamento fue una declaración de intenciones. Laya no buscaba simplemente un lugar donde vivir, buscaba un santuario que reflejara su nueva identidad. La agente inmobiliaria, una mujer experimentada acostumbrada a los caprichos de sus clientes, se encontró con una clienta de una claridad asombrosa. Laya rechazaba apartamentos con encanto clásico o historias románticas. Quería luz, líneas limpias, ventanas del suelo al techo y, sobre todo, ninguna historia previa. Quería un espacio que no tuviera fantasmas. Su decisión fue rápida y segura, eligiendo un apartamento en un piso 35 con vistas panorámicas de la ciudad. La agente quedó impresionada. Laya no estaba comprando una casa, estaba reclamando un horizonte. Después de casi una semana de silencio autoimpuesto, Laya decidió que era hora de empezar a reconectar, pero bajo sus propios términos. No respondió a la avalancha de mensajes individualmente. En su lugar, envió un mensaje grupal a sus amigos más cercanos y a su familia. El texto era breve, sereno, y dejaba claro quién estaba en control. «Hola a todos. Quería que supieran que estoy bien. Ha sido una experiencia increíblemente difícil, pero estoy saliendo adelante. Necesitaré un poco de espacio durante un tiempo para procesar todo, pero les quiero y les llamaré pronto. Gracias por su preocupación y su amor». Era la declaración de una mujer que no necesitaba ser rescatada, sino que simplemente pedía respeto por su proceso de curación. La conversación con sus padres fue la más importante. Los llamó por videollamada una tarde, desde la calma de su habitación de hotel. Vio el inmenso alivio en sus rostros. Su madre, que en un principio había llorado por la boda de ensueño perdida, ahora la miraba con una nueva admiración. «Lo que hiciste requirió una fuerza que no sabía que tenías», le dijo. Su padre, un hombre de pocas palabras, simplemente dijo, con la voz quebrada por la emoción: «Nunca en mi vida he estado más orgulloso de ti, Laya. Defendiste tu dignidad». Para Laya, esa validación, ese amor incondicional, fue el verdadero bálsamo. Su familia no la veía como rota, sino como una guerrera. Su regreso al trabajo fue recibido con una mezcla de curiosidad silenciosa y respeto a regañadientes. La historia, por supuesto, era conocida por todos en la oficina. Sin embargo, Laya entró con la misma profesionalidad de siempre, con la cabeza en alto, centrada en sus reuniones y proyectos. Su comportamiento tranquilo y eficiente cortó de raíz cualquier intento de chismorreo. Su jefe la llamó a su despacho, y por un momento, Laya pensó que recibiría una reprimenda por el escándalo. En cambio, el hombre la miró y asintió lentamente. «Esa fue una campaña de marketing infernal, Laya», dijo con una media sonrisa. «Demostraste tener nervios de acero y una mente estratégica implacable. Bienvenida de nuevo». Su reputación, lejos de dañarse, se había fortalecido. Los meses pasaron. Laya se sumergió en su trabajo y en la creación de su nuevo hogar. Las noticias sobre Alvin le llegaban de forma esporádica, a través de amigos en común o menciones casuales. Eran fragmentos de una vida que se desmoronaba. Había perdido su trabajo pocas semanas después de la boda, cuando varios clientes importantes, presentes en la ceremonia, retiraron sus cuentas. Estaba intentando vender sus activos, pero su nombre se había vuelto tóxico en los círculos financieros. Laya escuchaba estas noticias sin alegría ni satisfacción. Era como leer el informe final de un proyecto fallido. La ruina de Alvin no era su victoria. Era simplemente la consecuencia lógica e inevitable de las decisiones que él había tomado. Se mudó a su nuevo apartamento en un día soleado de otoño. El espacio estaba vacío, lleno de luz y del olor a pintura fresca. No trajo nada de su vida anterior, salvo su ropa y sus libros. Cada mueble fue elegido por ella y para ella. Un sofá de líneas modernas, una mesa de comedor de cristal, una cama con un cabecero minimalista. El proceso de decorar el espacio era terapéutico. Cada elección era una afirmación de su independencia y su gusto.
El apartamento se convirtió en su fortaleza, un reflejo físico de su estado mental, despejado, ordenado y con una vista clara hacia el futuro. No había sombras del pasado en ninguna de sus esquinas. Con el drama finalmente en el pasado, Laya comenzó el tranquilo proceso de redescubrirse a sí misma. Durante años, su identidad había estado ligada a ser la pareja de Alvin, la prometida, la planificadora de un futuro compartido. Ahora, tenía que averiguar quién era Laya por sí sola. Encontró alegría en las cosas pequeñas que había sacrificado. Las mañanas de domingo leyendo en silencio en su balcón. Las clases de cocina italiana que siempre había querido tomar. Un viaje espontáneo de fin de semana a la costa, sola con sus pensamientos. No fue una transformación dramática y ruidosa, sino un reencuentro silencioso y auténtico consigo misma. Estaba aprendiendo a disfrutar de su propia compañía por encima de todo. La noticia final, la que cerraría el capítulo para siempre, llegó a través de un mensaje de texto de una antigua amiga en común. Fue un mensaje breve y directo. Solo para que lo sepas, Alvin se ha declarado oficialmente en bancarrota esta semana. Laya leyó el mensaje y se quedó mirando la pantalla por un momento. No sintió nada, ni una punzada de lástima, ni un destello de triunfo. Era solo información. Un punto final en una frase que había terminado de escribir hacía mucho tiempo. Todo el engaño, toda la conspiración para usarla por su estatus y su dinero, había resultado en su propia y absoluta destrucción financiera. El círculo se había cerrado. Esa noche, Laya decidió que el momento merecía una celebración. No una celebración de la caída de Alvin, sino de su propia supervivencia y renacimiento. Se dirigió a la vinoteca que guardaba en su cocina y sacó una botella de champán caro, uno que había comprado para celebrar su primer gran ascenso y que nunca había tenido la ocasión de abrir. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, descorchó la botella con un suave pop. Sirvió una sola copa y caminó descalza sobre el suelo de madera hasta las enormes ventanas de su salón. La ciudad se extendía a sus pies, un mar de luces parpadeantes. Levantó la copa, el cristal frío en su mano. No brindó por la venganza ni por el fracaso de otros. Miró al horizonte, a la línea donde el cielo se encontraba con la ciudad, y brindó por algo mucho más importante, por los nuevos comienzos. Susurró para sí misma, su voz apenas audible en la quietud de la habitación. Tomó un sorbo de champán. El sabor era nítido, burbujeante y limpio en su paladar. La victoria no residía en haberlo destruido. La verdadera victoria era esta: estar de pie, en su propia casa, en su propia vida, en paz, y con todo un futuro por delante para diseñar a su antojo. Mientras el último sorbo de champán aún hormigueaba en su lengua, Laya observó su propio reflejo en el cristal de la ventana. La imagen de una mujer estaba superpuesta a las luces de la ciudad, como si ambas fueran una sola cosa. Durante meses, había visto en el espejo a una estratega, a una actriz, a una superviviente. Pero ahora, en esa silueta enmarcada por el crepúsculo, vio a alguien a quien realmente empezaba a conocer y a querer. Una sonrisa sutil, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de arrogancia o de victoria sobre otros. Era una sonrisa de paz, de profunda y tranquila satisfacción. Era el rostro de una mujer que finalmente estaba en casa, dentro de su propia piel. Más tarde esa noche, su teléfono sonó. Era una vieja amiga de la universidad con la que no había hablado en meses, alguien que estaba fuera del círculo inmediato del drama. Hablaron de cosas triviales, poniéndose al día sobre sus vidas, sus trabajos. Pero entonces, la amiga hizo una pausa y preguntó con una sinceridad genuina: «Después de todo lo que pasaste, Laya, ¿eres feliz ahora?». La pregunta era tan directa, tan simple, que hizo que Laya se detuviera a pensar. Miró a su alrededor, a su apartamento silencioso y ordenado, al reflejo de las luces de la ciudad en el techo. La respuesta no era un simple sí o no, era algo mucho más complejo y significativo que eso. «Feliz no es la palabra que usaría», respondió Laya lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. La felicidad, como yo la conocía, dependía de muchas cosas externas, de que todo saliera según el plan. Lo que siento ahora es diferente. Es paz. Es una sensación de control sobre mi propia vida que no depende de nadie más. Es la libertad de ser auténtica, de no tener que actuar nunca más. No me despierto con la euforia todos los días, pero me despierto sintiéndome completa. Y eso, para mí,
es mucho más valioso y duradero que la felicidad que creía tener antes. Estoy en paz. A veces, en momentos de tranquilidad, la gente le preguntaba si había perdonado a Alvin y a Sofía. Laia reflexionó sobre ello y se dio cuenta de que la pregunta en sí era irrelevante. El perdón implicaba que ellos todavía tenían algún tipo de poder sobre sus emociones, que ocupaban un espacio en su mente que necesitaba ser limpiado. Pero la verdad era que no sentía la necesidad de perdonarlos porque apenas pensaba en ellos. Se habían vuelto indiferentes para ella. Eran personajes de un capítulo anterior de su vida, un libro que ya había leído, cerrado y colocado en un estante polvoriento. No sentía ira, ni odio, ni deseo de perdonar. Sentía una bendita y absoluta nada. Un día, mientras desempacaba la última caja de sus cosas viejas, una que había estado guardada en un depósito, encontró una pequeña entrada de cine arrugada. Era de su primera cita con Alvin. La sostuvo en la palma de su mano por un momento, observándola. No hubo una punzada de dolor, ni un torrente de nostalgia. La miró con la misma curiosidad desapegada con la que un arqueólogo miraría el fragmento de una vasija antigua. Era un artefacto de una civilización perdida, una vida que ya no le pertenecía. Sin una segunda reflexión, la arrugó y la tiró a la papelera. El pasado ya no tenía poder para herirla. La experiencia la había cambiado de maneras que solo notaba con el tiempo. Un día en el trabajo, vio a una joven becaria llorando en silencio en su escritorio, claramente con el corazón roto. La antigua Laia le habría dado una palmada torpe en el hombro y le habría ofrecido un consejo genérico. La nueva Laia se acercó, le dijo que se tomara el resto del día libre, sin hacer preguntas, y le aseguró que su trabajo estaría cubierto. «Tu bienestar es más importante que cualquier plazo», le dijo con una amabilidad tranquila. Había desarrollado una empatía más profunda, una comprensión del dolor ajeno que solo podía nacer de haber atravesado su propio infierno personal. Esto no significaba que hubiera salido completamente ilesa. Las cicatrices estaban allí, y Laia lo sabía. A veces, una canción en la radio, o ver a una pareja de novios riendo en la calle, podía traer un eco fantasma del viejo dolor, una sombra fugaz, pero ya no era una herida abierta. Era una cicatriz, lisa y curada. No era un signo de debilidad, sino un recordatorio permanente de la batalla que había librado y ganado. Esas cicatrices no la definían, pero eran parte de su historia, la prueba de la resistencia de su espíritu y de la fuerza que había descubierto en sus propias ruinas. Le recordaban que había sobrevivido. No pensaba mucho en el futuro romántico. No se había cerrado al amor, pero ya no era una prioridad ni una necesidad para sentirse completa. Su vida era plena por sí misma. Su carrera, sus amigos, sus viajes, su paz. Sabía que si volvía a enamorarse, sería bajo términos completamente diferentes. No buscaría a alguien que la completara, sino a alguien que complementara su vida ya completa. Sería una asociación de dos personas enteras, construida sobre la verdad radical y el respeto mutuo, no sobre ilusiones o planes perfectos. Por ahora, estaba felizmente casada consigo misma, y era la relación más sana y estable que jamás había tenido. Un año después del día de la boda que nunca fue, Laia estaba en su apartamento una noche de viernes. No había ninguna celebración especial. Estaba en pijama, acurrucada en su sofá con un libro y una copa de vino. La ciudad brillaba fuera de su ventana, una compañera silenciosa y constante. La paz ya no era una novedad, era su estado natural. El drama, la traición, la venganza, todo se sentía como el argumento de una película que había visto hace mucho tiempo, una historia intensa sobre otra persona. La tranquilidad de su presente era el contraste más elocuente con la turbulencia de su pasado, y en ese contraste residía su victoria final. Al final, la historia de Laia no fue sobre un corazón roto, fue sobre el renacimiento de un espíritu. Descubrió que la vida perfecta que había planeado meticulosamente no era más que una jaula dorada. Fue solo cuando sus cimientos fueron destruidos que tuvo la oportunidad de construir algo real y duradero en su lugar. Aprendió que la fuerza no reside en evitar las caídas, sino en cómo te levantas. Se convirtió en la arquitecta no de una boda, sino de sí misma. Y esa, una vida construida con sus propias manos sobre los cimientos de la verdad y el autorrespeto, era una obra maestra mucho más impresionante.